Saludos República Dominicana, inicia Buenos Días RD. Hoy es jueves 29, yo como siempre acompañada del señor Ángel Acosta, y los jueves nuestra querida Liz está aquí embelleciendo este set. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les amanece? Buen día, bienvenido. Buenos días a los televidentes. Buen día Liz, buen día María de Los Ángeles, buenos días República Dominicana. Ángel, vamos a desearle desde aquí, aunque usted es un hombre que pertenece al sector del deporte, pero usted sabe que Pedro ha estado siempre ligado al sector del arte. Desde aquí, pronta recuperación a Vickiana, una de las principales cantantes de la República Dominicana, sobre todo en los años 80. Recordamos aquella trayectoria y aquella simpatía que todo el mundo tenía en torno tanto a Vickiana como a Olga Lara. Vickiana ayer sufrió un ataque cardíaco, se dice que fue un infarto, y fue llevada de inmediato a cirugía donde le iban a hacer un cateterismo y a colocarle un marcapaso, y nada, desde aquí pues deseamos su pronta recuperación, aunque está estable, todavía se encuentra en cuidados intensivos. Usted sabe que desde hace un tiempo Vickiana padece de diabetes, y una vez creo que tuvo un coma diabético que ella estuvo bastante delicada para esa época y se recuperó. Esperamos que ahora rebase también esta situación que la tiene postrada en una cama de un hospital. Bueno, un abrazo también desde aquí. Señora Costa, yo le tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué es lo que queda? El invitado. Usted, que fue el pionero en la ley de partidos políticos en el Congreso Nacional, ¿qué es lo que queda en esa ley que no se haya modificado? ¿Tú tienes el diario libre? Sí, está. Permíteme el diario libre. Porque mira, yo creo que no queda un tribunal que no haya cambiado algo. Primero, el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Después, el tema del Tribunal Superior Administrativo con lo de la propaganda en precampaña, la publicidad, el recurso que interpuso Adora. Ahora el Tribunal Constitucional vuelve a la carga con el tema. Entonces, para ti y para los que así como tú piensan, yo debo decirle que la ley de partidos políticos es un gran aporte, María. Sí, tiene 77 artículos. Tiene 77 artículos y al día de hoy no critico la ley. Permanecen 77. Ok, no ahora, critico la ley. ¿Usted sabe lo que critico? La rapidez con que después de tantos años se aprobó, esta ley de un día para otro, y sin que los políticos estudiaran bien los que estaban exactamente, los que María, estaban preparémonos. Los que estaban aprobando y a los que estaban sometiendo a la Junta Central Electoral. Mira, María, preparémonos. Es una pena que aquí no se le dé seguimiento a lo que ha estado haciendo el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional del 2010 para acá, chequéate la cantidad de expedientes que tiene, la cantidad de cúmulo de trabajo que tiene. Sí. Todo esto nosotros lo estamos notando porque ha sucedido una sentencia tras otra por la situación electoral. Sí, en claro, la que las estamos fechas. Si tú buscas la prensa y haces un paneo, una radiografía a todos los titulares del día de hoy, todos dicen que el Tribunal Constitucional destruyó la ley, que lo que queda de la ley, que, tal como lo plantea María. Sin embargo, no que lo ha destruido, sino que ha, o sea, porque el tribunal está abordando los recursos que han sido sometidos. El primero fue el de Nanfi y Héctor Herrera en torno a la prohibición en las redes sociales. A la libre expresión. Exacto, a la libre expresión, la prohibición en las redes sociales de que se pueda atacar a cualquier candidato. Hay tres aspectos que ha tocado el tribunal. El periódico Caribe. No en el titular, sino en lo que está debajo del titular, Liz. Por favor, léelo. ¿Qué dice ahí? En el físico el tribunal anuló normas que imponía tiempo de militancia para optar por candidaturas y otras que limitan la libre expresión y el accionar de los candidatos. Esos tres elementos es lo que ha anulado el tribunal.
que no están, son ni siquiera... que están en la Constitución de la que República. no son ni siquiera, porque ese es el rol del tribunal, garantizar que las leyes, las normas, Las libertades que están en la Constitución. sean coherentes con la Constitución. Así es. Eso es lo que tiene que hacer ese tribunal. ¿Y qué ha hecho? Bueno, en el caso de la participación, en algo que yo entendí que la ley electoral lo resolvía, le está planteando a la ciudadanía que no pueden prohibirle a un ciudadano Aspirar. no ser precandidato porque no sea parte de un Sí. partido. O sea, si yo, Sí. que no soy militante del PLD ni del PRM en este momento, quisiera inscribirme como precandidato, eso la ley de partidos políticos lo prohibía. Exacto. Y Yo no estoy en desacuerdo con eso. eso ayuda bastante a Sí. los partidos ¿Tú estás entendiendo? políticos minoritarios, sobre Sí. todo, porque no es verdad que 4,000 y pico de candidaturas usted la tiene en todos los miembros que tiene. ¿Por qué? Claro. Porque usted tiene que buscar en cada lugar, en Oiga. cada municipio, gente que de verdad tenga algún Liderazgo. sentido social Y compromiso liderazgo, partidario. liderazgo, exactamente. ¿Entendiste esa parte? Son tres Totalmente. elementos que el tribunal ha tocado. La militancia, que es este último, de hoy, de ayer. María, con el que... Y el tema de Minú. Escúchame, con ese caso, el tribunal no vio holísticamente la situación. Porque si bien para ser precandidato en las internas de un partido, yo creo que lo lógico es que tú seas miembro de ese partido. Militante. Sí. Ya en la ley electoral, el legislador le habilita el espacio a los que no son parte del partido. Porque también ahí entran las A alianzas través reales. de las alianzas, a través de la cuota, entra a otro escenario. Sí. Y además, la ley electoral le dice a los candidatos que no sean partidarios que pueden ir independientes. Sí, pero, ¿Me entienden? Claro, pero señora Costa, por ejemplo, una persona, en cuanto a la militancia, una persona que haya crecido en una comunidad, que fue miembro de una junta de vecinos, que es miembro quizás de una iglesia, que tenga un liderazgo natural, un arraigo entre la gente, sin embargo, no ha sido miembro de ningún partido político, pero la gente lo quiere, quizás que sea parte de la política, que los represente en alguno de los estamentos del Estado. Con esta disposición puede ser parte de Sí, los estamentos sí. del Estado Sí. sin... Como Donald Trump, el caso de Donald Trump, que no era miembro del partido republicano y fue candidato. Exacto. O como Bernie Sanders, que no es de los Pero demócratas. en ese sentido se y salva la situación de Hito y del grupo sí, de Hito. Sí, se salva la Sí. situación de Hito. Una O sea, ayuda- copiado esa una parte, ayudadita ahí. esta decisión lo que ha tocado es un ítem, ¿cómo le digo? Sí, un ítem Sí. de un artículo que tiene como 8 o 10 numerales, eliminó uno. Más nada. Por eso me gusta este titular de este periódico. No, El Tribunal Constitucional continúa limitando alcance de la ley de partidos. Limitando, no es eliminando la ley ni destrozándola. No digan eso. No digan eso, es limitándolo. Y el otro aspecto, ya María lo declaró, de lo de ayer, que es el caso de Minú. Lo de las alianzas. A mí me sorprendió porque la verdad que yo no puedo formar un partido político, pasarme un año, 2, 3, formando un partido político para luego decir, yo no voy a ir a las elecciones, me voy a unir al Y PLD. peleando con la Junta para que les reconozcan ese Ese partido partido político. para después decir que Acuérdese no va. ella hizo un periplo por los medios de comunicación Y en el- acusando a Roberto Y en Rosario. sí, no, pero Roberto fue un abusador realmente. Y su junta. Y en el caso de esa junta, de esta decisión, María, de ayer, que afecta a Minú, Pero ese lo que- recurso lo interpuso ella. junto al Partido Dominicano por el Cambio, al Frente Amplio y otro ¿Y partido por más. qué no esperó la decisión antes de... Llámala, porque creo que se molestó conmigo ayer cuando le pregunté. Ah, porque usted lo lógico es que si yo someto un recurso antes de tomar cualquier decisión, es esperar los resultados de ese recurso ante esa alta corte, pero ella hace 2 semanas ya... Hizo la fusión de su partido. Exacto, y la Junta Central Electoral en esta semana pues le dio Que ahora, visto bueno con a esta esa decisión, alianza. pudo ir aliada a Guillermo Moreno sin tener que fusionar el partido. Exactamente. ¿En qué repercute estos cambios del tribunal con relación a la situación que tiene el PLD actualmente y los 8 precandidatos? No, No, porque- está vinculada más bien a la decisión propia de la Cámara, desde la Junta. De la perdón. Junta.
Lo de la Junta Central Que Electoral. fue una primicia ayer de Pedro Jiménez, Sí, el Sol eso de la tarde. se lo mandé yo. Ah, perdón, no fue una primicia de Pedro Jiménez. Se lo mandé yo. Informado que- por María de los Sí, Ángeles, Pedro exactamente. Jiménez dio a conocer una noticia. Exactamente, Sí, porque corrijo. él ayer estaba atacando, ¿verdad? Pero Sí. a que no me mencionó, ¿verdad? Sí, sí, ah, sí, bueno, él también es Sí, lo mezquino. hizo. Precisamente, señora Costa, en torno a ese tema, el PLD ayer inmediatamente se conoció esta noticia, pues pidió a la Junta Central Una Electoral prórroga, una lógico. prórroga que sería lo lógico por parte del partido de gobierno, debido a que a partir del lunes Es que se va a medir. podrán correr ya estas encuestadoras, que me parece que son 3, van a medir a los 7 precandidatos que son del grupo de Danilo Medina, para que luego se escoja a uno de estos que enfrentará al expresidente Leonel Fernández. Si hablamos de democracia, lo ideal sería pues que todos corrieran, aunque ahí hay gente que sabe. No. Aunque ahí hay gente Sería que una sabe, locura correr todo. Mejor que no vayan a pero la así- primaria. Claro, María, que no No, vaya. pero no, María, no diga eso. Pero que Que no así desperdicie todo, ese tiempo. No haga todo el eso. mundo va a saber quién No, cuenta de verdad. la política no se trata de eso. Ajá. No, la política no se trata de eso es un abuso En de tu este parte. momento, en el escenario Bueno, del eso sería danilismo, lo ideal, que corran todos. no, en el escenario del danilismo solo hay un interés, Enfrentar sacar a Leonel Fernández de juego. Esa es el interés, y no puede ser, ahí vamos todos para que nos cuenten los votos. Pero No, así, pero ¿qué es así eso? cada quien va a saber lo que tiene. No, María, Eso no es la no, democracia. no, eso no. Ahora vayan a- la Junta Central Electoral tiene que modificar Sí, pero su calendario, porque la carta- el sector de Danilo necesita medir a sus 7 candidatos. La carta que tú conociste, María, hay que darle la carta que tú conociste y le comunicaste a Pedro, esa carta es prudente en función del calendario de la Junta, Exacto. que no puede mutuos propios modificar su calendario. Exacto. Entonces, le notificó a los dos partidos, miren, señores, recuerden esta situación. Al PRM no le afecta porque no tiene interés, al PRM le faltan candidatos. No tenía por qué ser notificado al respecto, pero ese es el protocolo. Ahora, el PLD... Pero yo me imagino que con una semana más que No afecta, María, no afecta. Que, no afecta, y que el PLD ya podría resolver su situación, sobre todo el sector. Si esa boleta feminista, con hubiese las ido a encuestas. una imprenta, eso tenía sentido. Sí. Si hubiese ido a una imprenta, pero no va a una imprenta. Eso es un tipo en una computadora que tiene un programa matriz, un programa base, que lo corrige, Sí, hace claro. la adaptación, y eso en un amanecer está resuelto. Entonces yo creo que no hay por qué preocuparse. Antes de la pausa, señora Costa, hoy a las 9 conocen la medida de coerción a la pareja sentimental Marisol Franco. Sí, hombre, de- que manden a esa del muchacha para su abusador. casa, a cuidar a los muchachos. Y una noticia que me llega ahora. Hace falta un defensor del pueblo. Unos amigos, una amiga con sus hijos que iba a la escuela fue testigo de un enfrentamiento entre policías y 2 supuestos delincuentes, en los que cayeron abatidos luego de arrebatar una cartera en Villafaro a una señora, porque la modalidad ahora, las mujeres somos las más vulnerables, entonces la modalidad es ahora que cuando salimos a trabajar, pues los ladrones nos atacan. Bueno, señores, vamos a la pausa. Mañana yo vengo al programa mañana, ¿no? No, el lunes será. Me referiré a la situación del PRD y la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Sí. Se acabó el bloquear en el PRD. A los hacholocos que busquen qué hacer. Señores, vamos a la pausa, pero antes vamos a presentar a nuestro primer invitado en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de 2 temas importantes, el tema climático y de los derechos del pueblo dominicano a ser defendido, el defensor del pueblo. Pero en primer lugar, hablamos con el ingeniero Francisco Holguín. Todos los conocen, es parte ya de nuestro espacio. Gracias por continuar en sintonía con Buenos Días RD. Ya lo decía Ángel antes de la pausa, por primera vez en vivo, su presencia la tenemos aquí, el ingeniero Holguín, porque siempre nos acompaña, pero vía telefónica. Bienvenido, un placer. Buenos días. Francisco, ¿cómo tú evalúas el comportamiento de este fenómeno para el cual nos preparamos y de repente, bueno, pues libre
de cualquier tipo de vinculación y ni una gotica de agua. Y en ese mismo sentido, Holguín, el fenómeno se aleja del país, pero ahora hay más provincias en alerta, porque hay 12 provincias en alerta verde. Primero la pregunta que dice el patrón. Las experiencias dejan cosas siempre buenas. A pesar de que el fenómeno nos afectó, queda lo que fue un ejercicio de lo que son los protocolos. Se activaron a tiempo y cada entidad activó su protocolo, como lo hicimos nosotros en Obras Públicas. Igualmente las empresas del este, sobre todo la parte turística. Teníamos gran preocupación por el tema del impacto de este evento en las playas del este. Exactamente. Gracias a Dios no nos afectó. Igualmente Puerto Rico, producto de condiciones que se dieron en la troposfera media y alta, el evento desafió todos los modelos, tanto el europeo como el modelo americano. No siguió la trayectoria de ninguno de los dos modelos, o por lo menos la proyección a 48 horas, porque en un tiempo corto sí se daban esas proyecciones. En el Caribe, ningún daño, gracias a Dios, nada que lamentar, pero hay que esperar ahora, deben prepararse la gente de Florida. Solo mucho agua en las Antillas Menores. Sí, lluvias importantes en Barbados, Martinica. Y ahora lo que tiene que prepararse es ya la Florida, porque va a llegar como un huracán muy probable, categoría 3 o 4, está en aguas abiertas del Atlántico, y el ambiente en el mar, sobre todo en la costa este de Estados Unidos, está muy caliente. Cuando analiza... ¿Eso lo fortalece? Sí, eso lo fortalece porque esa es su energía, ahí está la energía. Así que los intereses en la Florida, los que tenemos familia, amigos allí, deben de comenzar a prepararse para este evento. Ya me cuenta mi hermano que reside allá que ya se acabaron todas las botellas de agua en todos los supermercados de Miami. Wow. Eso es prepararse con tiempo. Y eso es importante. Nosotros tenemos cada día que hacer un país más resiliente. Somos vulnerables porque estamos en la ruta de los huracanes. Y cuando sucede esto, la gente en ocasiones tiende cuando no llega el fenómeno, comienzan a hacer memes de que no hasta llegó. Y acabar con el COE y acabar con meteorología, que con siempre se equivoca. Exacto, con meteorología. Entonces, porque mucha gente ya no quería ir a trabajar. Sí, estaba programado para... Sí, la gente estaba programada ya para hacer su actividad, pero gracias a Dios en nuestro país la gente ha tomado conciencia. Hay mucho trabajo por hacer, lo que trabajamos en gestión de riesgo, y de una u otra forma las instituciones se están fortaleciendo cada día. Holguín, ¿por qué las alarmas? Me hablaba de las alertas. Sí. Lo primero es que cuando se hacen las coordinaciones, cuando el gobierno dominicano hace las coordinaciones con el organismo rector, que es el Centro Nacional de Huracanes de Miami, ustedes observan que aparece siempre la costa de nuestro país, el borde, con unos colores. En función de eso, Meteorología tiene un protocolo que las provincias que son de la costa van a tener unos niveles de alerta, igualmente el Centro de Operaciones de Emergencia. Mientras esté en la zona de influencia. Exactamente, mientras esté en esa zona de influencia. Ya en el día de hoy entiendo que porque no hay amenaza, las lluvias que van a ocurrir no son tan significativas, son algunos chubascos en el norte, en el nordeste, o sea que entiendo que el COE por lluvias debe quitar las alertas, aunque debe mantenerla por el oleaje normal que se va a estar generando en la costa atlántica. Las embarcaciones, por lo menos de Puerto Plata hasta Cabo Engaño, deben permanecer en puerto, porque el mar de fondo va a comenzar a generarse y se va a manifestar en la costa. O sea que las embarcaciones y las grandes embarcaciones que anden en esa zona también deben planificar bien Ahora, no pescadores. Exactamente, no pescadores. Adelante, María. Holguín, usted tiene mucha experiencia en los temas de presa. Estábamos esperando que esta lluvia pudieran un poco alimentar nuestras presas. ¿Cuál es la condición actual de las presas? Porque Pedro dice que cada vez que está sobrevolando la ve vacía. Bueno, yo no soy el experto en el asunto de las presas. Sí tengo amigos en el COPRE, que es un órgano que se creó para esto, donde un técnico de meteorología todos los miércoles
va y le da la perspectiva de cómo andan las condiciones meteorológicas, está muy deprimida las presas, se necesita en el país, Agua. no sería un ciclón, pero sí un Una evento vaguada. que nos genere precipitaciones. lluvia. Yo tengo la esperanza que ahora que comienza realmente la temporada ciclónica, cuando los eventos van a estar llegando desde el este, alguna onda tropical activa, como la que se visualiza ahora mismo en el Atlántico, que para los próximos días se le debe dar seguimiento porque puede convertirse en un ciclón tropical, pudiese estar cerca de nosotros y dejarnos precipitaciones, sobre todo en la cordillera, porque el país tiene más de 2 años que no le cae precipitaciones importantes para las presas estar en los niveles que se necesitan. Holguín, en el caso de la temporada, quedan 2 meses de actividad. Hasta noviembre. Septiembre y octubre, 2 meses complicados, que en la historia nuestra es la época en que hemos sido dañados por eventos ciclónicos. ¿Cuál es la perspectiva en función de la proyección de la temporada que habían hecho los organismos internacionales? En este momento, el pronóstico, después que el fenómeno del Niño disminuyó, o sea, no existe fenómeno del Niño en estos momentos en el Pacífico, por lo tanto, se espera una activación en el Atlántico de los fenómenos tropicales, llámese ciclón tropical. Por eso, hasta ahora, el pronóstico de la NOAA, que ha sido un pronóstico muy bueno durante los últimos años, se esperan 17 fenómenos nombrados. Apenas van 6. O sea que Quedan 11. estos 11... Tenemos todavía posibilidad de 11 más. Estos en 2 11 meses. se pueden estar formando en el Atlántico Oriental, aquí en el Caribe, a final de octubre, principio de noviembre, se tienden a formar en el Caribe Occidental, a moverse al nordeste, como fue en el año 2006, la tormenta tropical Odette, que se mueven cruzando de Pedernales hacia lo que es la zona norte. Entonces, estos fenómenos que faltan podrían en los próximos días estarse formando en estos meses y amenazando a la República Dominicana. Por eso es que siempre hay que estar preparado, porque uno no sabe cuándo le puede tocar un evento de una naturaleza, y sobre todo que el Atlántico va a comenzar a calentarse, porque se visualiza que este polvo Eso le iba a preguntar. del desierto ¿En de qué Sahara influye? que seca la atmósfera y mayormente los eventos no pueden desarrollarse. Y pues no le genera energía. Exactamente, se visualiza que va a disminuir esa tormenta que se genera en el desierto de Sahara. ¿Qué significa? Disculpe, Ángel, ese polvo impide que llegue al Caribe, ¿verdad? O que llegue con más fuerza al Caribe, pero a la costa, a los Estados Unidos, no es igual. El polvo es como cuando algo se te desparrama un poquito de agua, tú coges una esponja, la seca. O sea, el polvo lo que hace es que te seca la atmósfera. Por lo tanto, tú no tienes la humedad suficiente ni la energía para estos eventos. La energía de un desarrollarse. ciclón, corríjame, ingeniero, se sustenta en 2 elementos, en 2 de varios elementos, porque juega una importancia la presión atmosférica, todo este elemento, pero la humedad y la temperatura, corríjame. Sí, perfecto, ahí está todo. Porque la temperatura te va a ayudar con el asunto del flujo. Tú tienes que tener temperatura suficiente que te caliente mucho el mar a cierta profundidad. Tú vas a tener más vapor si tienes mucha temperatura. Y por lo tanto, si no tiene evento que al evaporarse el océano te seque esto, entonces todo esto ya son de los elementos principales. Temperatura y humedad para que el evento se desarrolle. Y en función de la presión atmosférica, bueno, se moverá ese fenómeno. ¿Pero afecta Ahora, a los Estados Unidos igual que el área del Caribe o no? Bueno, Estados Unidos tiene ya un récord, 3 años consecutivos, y si este evento llega como categoría 4 a la Florida, sería el 4º año o 5º año consecutivo que están recibiendo huracanes intensos en la costa este. si no llueve y si no se dan estos fenómenos que tú has planteado aquí en los próximos días, ¿qué podría significar para el país? Extender una extensión de la sequía, ¿y qué podría eso significar? Si no llueve de aquí a octubre, no habrá ni plátano en el país. La sequía es preocupante,
porque yo que soy de Montecristi y que visito esa zona, usted que es de Santiago, Y voy a conoce Montecristi bien todos los meses. la situación que atrás está del- pasando. No sabía que Holguín era de Montecristi, allá tenemos que juntarnos, patrón. Sí, es preocupante porque la zona arrocera, no hay agua en el río, la gente que siembra en la parte secana tiene 2 años que no siembra. Es verdad. Yo considero que el gobierno o los gobiernos que han de venir tienen que hacer un plan para la zona seca. Prevención. Yo entiendo que hay que elaborar un plan que sea muy costoso, pero hay que hacer resiliente la línea noroeste. Sí. Eso es para la línea noroeste donde me decía un productor que 4 o que 5 venden- empresas que pequeñas venden banano. que hay que construir en esa zona. bueno, ellos, la asociación de allí, de algunos agricultores, dicen que le han planteado al presidente Medina la presa que está por aquí, por la parte por encima de Mao, exactamente, Santiago del Rodríguez, Pocito Santiago Guayubín, Rodríguez, en esa por ahí. zona. Dicen que con esa presa ellos resuelven, porque Son hay 4 unos o 5 ríos, presas pequeñas que hay que hacer. hay unos ríos que cuando llueve, ellos ven el río ya que con el río Mao, Mao también. Monción, pero que el agua inmediatamente llega. Llega al mar porque no hay como detenerla y está bastante cerca del mar. Así es. Entonces, Son fuentes consideramos de que con una presa en esa zona se resuelve el problema de la línea noroeste. Holguín, gracias. Usted nos dio buena noticia. Yo quisiera contestar una pregunta que sé que muchas personas se hacen porque eso es parte de obras públicas. Sí. Y que usted me dé 30 segundos. Y es que la gente me dice, Holguín, pero ustedes no tienen ministro, obra pública está parada. Entonces yo quiero decirle a la población dominicana que una de las cosas que Gonzalo Castillo dejó implementada allí fue que todo está bien, hay protocolos. Estructurado, claro. Y que toda esa estructura que él dejó montada, de los 4 pilares de la administración, que es la planificación, la ejecución, el control y el seguimiento de las cosas, se está realizando sin ningún tipo de control. O sea, Se que creó una estrategia. Gonzalo, antes de protocolo irse, que está durante funcionando. estos años, hizo ese protocolo y todos sabemos lo que tenemos que Además hacer. hay un jefe de gabinete que es un ministro. Pepín está haciendo su Sí, trabajo. así es. Por ejemplo, ahora ustedes siempre para este tipo de emergencia montaban un operativo. No, es desde el sábado, el ingeniero Pepín me llamó, el sábado pasado, e inmediatamente tengo el honor de dirigir, de coordinar lo que es el comité de emergencia. Ok. Activamos el comité de emergencia. En ese comité sé que se hace la planificación en función de las obras que está elaborando, que esté realizando el ministerio o supervisando. Allí se planifica todo y en función de cómo venga el fenómeno, asimismo se trasladan los equipos con tiempo a lugares estratégicos, la Comipol, igualmente todas las unidades de asistencia vial, también la traslada a puntos estratégicos o aumenta las unidades en ciertas zonas. Así que la población dominicana puede estar tranquila porque el Ministerio de Obras Públicas sigue trabajando, el presidente que se tomará su tiempo, pero no hay duda que Gonzalo dejó un gran legado en el ministerio. Excelente, gracias al ingeniero Francisco Holguín por estar con nosotros, que él es parte de este espacio. Vamos a la pausa, al retorno el ingeniero, el licenciado y candidato a ser defensor del pueblo, Opperman, con nosotros. Seguimos aquí en Buenos Días RD y como comentaron nuestro invitado ya en sala, el licenciado José Martínez Opperman, aspirante a la Defensoría del Pueblo. Muchísimas Opperman, gracias, Liz. bienvenido. Sangre nueva en la Sangre defensa. nueva, Pues, claro. muy nueva comparado, Bueno, ¿verdad? la gran tarea de Opperman, de Martínez Opperman, En la Defensoría del Pueblo. es explicarnos en este escenario, en función de su visión, por qué debemos mantener abierto al defensor del pueblo. ¿Y cuáles son las Porque hay que verdaderas cerrar funciones aquello, de defensor del Ya pueblo? nosotros tuvimos esa conversación hace un tiempo y Sí, parece pero- como que no permite En la su conciencia. criterio. No, ¿eh? sí. Tienen De manera profunda. ¿Usted ha tenido mala experiencia con la No, es que no veo lo que hace. Él no ha tenido experiencia. Bueno, eso tal vez puede ser un fruto de la juventud de la institución. La institución nació en un folder después de mucho tiempo de haber sido ideada por los legisladores. Fue creada en el año 2001 a través de una ley y nunca se designó el defensor del pueblo.
No es hasta el año 2010 cuando se incluye en la Constitución de la República. 9 años después. 9 años después, y después de estar incluida en la Constitución es en el 2013, cuando se elige por primera vez el Defensor del Pueblo, sin partida presupuestaria, sin instalaciones, sin nada. Entonces, tal vez fruto de esa O sea, por misma eso usted dice que se juventud crea una institucional. institución en un folder. Exacto. Por eso, fruto de esa juventud institucional, puede ser que no, como sociedad, no percibamos directamente lo positivo que puede ser una Defensoría del Pueblo a los fines de garantizar y salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía como una forma de contribuir a la mejora del Estado social. Pero es tiempo de que esa Defensoría, que ya tiene 6 años funcionando, que ha cumplido a cabalidad con las normas presupuestarias y administrativas del Estado, pues ya da un paso más y se acerque de manera definitiva a la ciudadanía, llegando a cada uno de los dominicanos, tal y como establece el objeto de su ley. Ahí da lugar a la pregunta de María. Exacto. ¿Qué es lo que debe hacer un verdadero defensor del Estado? En estos 6 años, ¿se pudo haber hecho otras cosas o se pudo haber hecho más para que la gente perciba que verdaderamente cuenta con un defensor? Mira, yo no tengo base sustentatoria para evaluar de manera justa esa gestión de la Defensoría del Pueblo actual. Pero sí te puedo decir que soy consciente que una defensoría orientada en la neutralidad, en combinación con las autoridades y con un proceso de educación continuo en la ciudadanía, puede contribuir grandemente a la mejora del Estado social. Salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando han sido vulnerados por las entidades públicas, por los funcionarios públicos, por las entidades privadas que prestan servicios públicos, es la única función del defensor del pueblo. Y esa salvaguarda viene dada por su investidura moral, porque el defensor del pueblo no tiene una facultad sancionadora más allá de una amonestación o del llamado a la opinión pública para que se corrija una situación particular. Tampoco tiene la facultad de modificar los actos de la administración, pero sí tiene facultad para actuar en justicia, en representación de intereses difusos o colectivos cuando han sido vulnerados por entidades públicas o privadas que prestan servicio público, siempre bajo la premisa de que hayan vulnerado derechos fundamentales única y exclusivamente, y con las limitaciones que establece la ley de que no pueden esas intervenciones del defensor del pueblo tener jurisdicción cuando existen sanciones particulares en las leyes ordinarias. Hopperman, una pregunta. Esa Defensoría del Pueblo, ¿en qué otros países se ejecuta? En casi todos los países de América funciona. existe defensor del funciona pueblo, a ombudsman. cabalidad? Funcionan a cabalidad. En otros países, como en Colombia, se encuentra fusionada con la Defensoría Pública y es una entidad bastante O sea, el fortalecida. defensor público, ese abogado de... El abogado del Estado, Defensoría Pública, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, en algunos Mira, países se encuentran juntos. No sabía ese detalle, pero lo había acariciado yo varias veces, porque no le veo sentido a este elemento aislado. Sí, lo que pasa es que en los países donde se encuentra separado, por su nombre, por su característica, tiende a generar mucha confusión. El ombudsman es lo que tenemos aquí. Defensor del pueblo es cuando engloba ambas instituciones, lo que no ocurre en la República Dominicana y que me parece bastante correcto, porque en una sociedad como la nuestra, tener esas dos funciones juntas pudiera permear del ámbito político una función que es meramente judicial en representación de la ciudadanía, como lo es la defensa pública. ¿Le cambiaría desde su óptica a la ley? ¿Le cambiaría algo, alguna función? El defensor del pueblo no tiene facultad para cambiar leyes. No. Lo que pero desde su punto, sí, yo lo sé, pero desde su punto de vista, ¿usted cree que le hace falta yo creo que hace falta el reglamento de aplicación de la ley, que aprobada desde el 2001, todavía no tiene reglamento de aplicación. No, pero esto no puede ser. Entonces creo que falta... ¿Y dónde está el consultor jurídico de este país? La aprobación de ese reglamento. Creo que está listo, hay borradores hechos, será facultad de los legisladores en un próximo periodo. No, del Ejecutivo de la Nación, aprobar ese reglamento. Ahora, Martínez Hopperman José, aspirante a defensor del pueblo, ¿se ha pospuesto el conocimiento para esta legislatura precisamente
el conocimiento de las ternas que tendrá que presentar la Cámara de Diputados al Senado para escoger este funcionario. ¿Ya usted fue evaluado? ¿Cuál es el estatus? ¿Por dónde anda este elemento? La información que nosotros los participantes tenemos, por lo menos en mi caso, es la que sale en los medios de comunicación. No hemos tenido ningún tipo de acercamiento con la comisión o con quien dirige dicha comisión. La última información que tenemos es que habían sido enviados a otras instituciones para fines de evaluación. Y siendo así las cosas, creo que ya se comienza el proceso de evaluación, depuración y posteriormente entrevistas y vistas públicas. Porque ya está vencido el plazo de la actual defensora del pueblo, y hoy, ¿cuántos precandidatos hay en la Cámara de Diputados para construir la terna? No tengo el número exacto, pero creo que sobrepasan los 30 y algo. Wow. ¿Por qué aspirar a ser defensor del pueblo? ¿Qué le anima? Mira, ¿Qué quiere cambiar? sin duda sé que es una institución que tiene mucho potencial para contribuir a la mejora de la República. Sí, evidentemente estás convencido de eso. Y obviamente en el ejercicio de mi carrera, cuando he decidido Sí. prestar mis servicios de manera honorífica, Sí, he recibido la gratificación. Ahí usted ha sido un defensor del pueblo Claro. particular. Es que ya yo soy el defensor del pueblo. Así es. O sea, no hay duda sobre eso. Ir a la institución tiene una finalidad y es magnificar lo que ya privadamente hago. Así es. Recibir esos beneficios que da servir desinteresadamente a quienes lo necesitan, da Verdaderamente. gratificaciones personales imparables. Y esa es una de mis mayores motivaciones, aparte del amor infinito que profeso por mi país. Creo que esas dos son las Enumera, Opperman, cuáles son variables de vulneración de derechos fundamentales que se manifiestan en el país. Por ejemplo, los presos, los privados de libertad. Condiciones infrahumanas para los presos. Creo que ya hay un plan de humanización de las cárceles de la República Dominicana que sin duda alguna quien las ve se da cuenta que no están diseñadas para seres humanos. El tema de los intercambios de disparos, desapariciones, son los temas Que no se más aclaran. El graves. protocolo de apresar o Que de no ir se a hacer aclaran. una... El tema de las del redadas. allanamiento. Y de esos apresamientos sin ningún tipo de motivo, son de las cosas que hay que ponerle mayor atención en el desarrollo normal. Desde mi visión, yo soy consciente que una Defensoría del Pueblo orientada en colaborar con las instituciones para verificar las ejecutorias públicas antes de su aplicación y evitar cualquier confrontación o vulneración de derechos fundamentales es vital. De igual manera, llevar el defensor del pueblo a la mano de las personas a través de la tecnología de la comunicación y la información, como una forma de recibir denuncias y dar respuesta a esas denuncias de manera remota, es algo que en esta época es totalmente necesario. Innovar. Y obviamente, claro está, lograr acuerdos con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Educación Superior a los fines de llevar la educación en derechos Sí, porque la gente fundamentales a los desconoce la adolescentes existencia y de la educación. preadolescentes para lograr meter en la mente de las personas las funciones del defensor del pueblo y sus características, y también esa educación en derechos que es tan necesaria para la vida social. Bastante interesante ese tema. Vimos recientemente con el caso, es parte de la justicia y la gente, algunos opinan, bueno, cada quien labra su destino y se busca lo que le toca, ¿verdad? Pero mucha gente vio preocupante cuando buscaron... cuando se hizo el allanamiento y apresaron a la esposa o a la pareja sentimental de este señor, y la gente piensa inmediatamente en los niños, que se hace este tipo de acción delante de los niños y la reacción que pueda tener en estos evento. menores. Estoy de acuerdo con esa opinión, pero eso tiene dos caras. Y la primera cara es la cortina o el escudo que generan las personas que están siendo buscadas por la justicia al rodearse de menores de edad. Ok, Uno. Y dos, se aprovechan mucho. Y dos, Lo está utilizan como escudo. y dos, está el interés superior del menor, que es el que deben salvaguardar las autoridades. Sí. En ese ámbito de ideas, entiendo que la actuación ha sido correcta dentro de lo que la ley permite. Según leí, fueron entregados inmediatamente a familiares directos, que es lo más saludable para los menores.
y pues no tiene ninguna vinculación con los hechos que se investigan. Habrá que determinar cuál es la participación de la madre en esos hechos y ya creo que la justicia se encuentra apoderada de ese proceso. Siempre y cuando los apresamientos se hagan bajo el respeto del debido proceso mediante orden judicial motivada y sean presentados a la autoridad judicial competente dentro del plazo de las 48 horas para regularizar esa prisión, no hay vulneración de derechos fundamentales. Y eso es lo que como sociedad nosotros debemos garantizar. Y cuando le ponen, pasando a otro caso, cuando la autoridad pretende abusar, valga la redundancia, de su autoridad, colocándole, por ejemplo, droga a un individuo. Eso es una de las funciones del defensor del pueblo. Esa autoridad que transgrede el ámbito legal actúa de manera ilícita, vulnerando el derecho fundamental del debido proceso, de la presunción de inocencia y del estado social de esos ciudadanos, pues entonces sí debería el defensor del pueblo actuar, pero ya el Ministerio Público actuó. Y si no actúa la autoridad correspondiente, el defensor del pueblo Exactamente. Y además Hoppelman actuó hay por, penas para ese sí, tipo de actuaciones. actuó por una cámara que había, pero hay muchos casos que siempre es la palabra de la víctima contra la autoridad, y entonces, ¿quién me defiende? Miren, yo cumplí 20 años en el mundo del derecho entre estudiante, paralegal, abogado. Siempre he escuchado que las autoridades policiales colocan ese tipo de evidencias o drogas. Eso no es nuevo para nosotros, todo el mundo lo sabe. Sí. Yo participé en un proceso en la provincia de España donde se veía a una persona colocar drogas en la parte de atrás de un vehículo a una persona que hacía reclamos sociales, no recuerdo su nombre, creo que Juan Comprés. Y obviamente eso no es una situación de ahora. Sí. En este caso, una fiscal transgredió el ámbito de sus funciones, pues se presentó a un lugar sin una orden judicial motivada, se asoció, entró dentro del lugar, no presentó nada, no dio ningunos motivos, y creo que ella falló de manera grave a sus funciones, y esos son los peores funcionarios públicos, los que utilizan esa capa de autoridad pública para hacer ese tipo de acciones que son tan deleznables. El Estado debería resarcir de alguna manera a estos ciudadanos que son víctimas de transgresiones de la autoridad. No he visto ese precedente todavía. No. Obviamente hay arquitectura legislativa para permitir que eso suceda, pero no he visto todavía ese precedente. Hoppelman. Bueno, adelante, Elisa. Adelante. Tú sabes que esta semana he escuchado diferentes comentarios y parte de la televidencia entiendo que debes de desmontar esos comentarios negativos en nombre tuyo con relación a una entrevista que te hicieron, donde hiciste comentarios que a mí me consta, que la vi completa, de diferentes personalidades políticas. ¿Qué tú tienes que decir con referencia a eso? Mira, tal vez en mi ingenuidad, fruto de mi no inclinación política, me hace emitir mis conceptos de manera abierta y desinteresada imparcial sobre las personas que tienen incidencia en la vida nacional. Fueron sacadas las declaraciones sobre el Procurador General de la República, una valoración y cómo él se encuentra dentro de esta vorágine de la persecución de la política penal del Estado y algunos temas que han sido de influencia de carácter político. Eso ha generado pues ese tipo de comentarios. Eso es algo, tú tienes un grupo de adversarios también porque tú estás eso es algo que pasará. Y cuando alguien con alguna estatura suficiente pues tenga alguna crítica fundamentada, pues desde mi parte las acepto humildemente y pudiera tomarlas en consideración, lo cual no entiendo que pase en este momento. José Martínez Hoppelman, quien es aspirante a ser defensor del pueblo, yo me sentiría representado si usted es el próximo defensor del pueblo. Dios le oiga. Convenciste al hombre. Muchísima suerte. Gracias, Hoppelman. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos mañana. ¿Mañana hay programa? Sí. Hay programa. Bien. Están altos los reyes, están altos.